La paz del Señor sea contigo y con tu casa. La honra y la gloria al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, al Formador nuestro y al Sustentador. A Él sea la honra y la gloria. Damos gracias esta noche por este tiempo que el Señor nos permite en el poder del Espíritu Santo para establecer palabra oportuna, palabra correcta, palabra sana conforme a la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. La enseñanza que vamos a estudiar en esta noche es el tema de la reconciliación con Dios. Para los efectos de la enseñanza que hemos establecido ya desde varias semanas, este corresponde al quinto acto de la salvación. Habíamos señalado que los actos de la salvación tienen que ver con actos de Dios en favor, en beneficio del hombre, en beneficio de la mujer, del hombre pecador, de la mujer pecadora, con el propósito de cumplir lo que Jesús había establecido desde el inicio de su ministerio, cuando dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para condenar, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que el propósito de los actos de Dios es para que nosotros podamos darnos cuenta de que el proceso de la salvación es un proceso contundente y profundo, del que muchas veces muchos creyentes, muchos hombres y mujeres de fe no tienen conciencia realmente de lo que significa el proceso de la salvación. En la enseñanza anterior había hecho una referencia que la quiero hacer también en la enseñanza de hoy. Cuando vamos al libro de Éxodo, nos damos cuenta que Dios escoge a Moisés y lo envía a Egipto para salvar a su pueblo, para libertar a su pueblo, para sacarlo de en medio de la esclavitud. Y algo bien importante, y es precisamente lo que quiero señalar, es que hubo necesidad de 10 plagas para que el pueblo de Israel saliera bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Esta referencia nos ayuda a nosotros a entender que el proceso de la salvación es precisamente un proceso. No es un acto solo, no es un acto aislado, no es un acto completo, sino que es todo un proceso que se fue desarrollando en la vida de Jesús, pero con el correr del tiempo o con el desarrollo de las acciones que Jesús estableció. El primer acto tiene que ver precisamente con lo que el apóstol Juan establece en su evangelio: la palabra, el logos, el verbo se hizo carne. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de esto mismo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Este es el primer acto de la salvación. Habitó entre nosotros con la misma naturaleza adámica, no una naturaleza diferente, no una naturaleza superior a la naturaleza adámica, porque Filipenses capítulo 2 declara claramente que Él se despojó a sí mismo. Así de que Él actúa como hombre bajo las mismas limitaciones de cada uno de los hombres y mujeres que hemos existido sobre la faz de la tierra. El segundo acto y el tercer acto se dan precisamente en la cruz del Calvario. Segundo acto, Jesús cargó en su cuerpo la pena de muerte que pesaba sobre el hombre, sobre de la mujer. El tercer acto, allí mismo, al final del tiempo de la crucifixión, cuando Jesús declara: consumado es, el hombre es declarado inocente. Segundo y tercer acto de la salvación. El cuarto acto que estudiamos en la enseñanza de la semana pasada consiste precisamente en el acto de la justificación.
¿Qué significa la justificación? La justificación consiste en devolver al hombre, consiste en devolver a la mujer a la misma posición y condición que tenía antes de haber incurrido en el pecado, en la desobediencia. Pero la justificación tiene una característica adicional, que no es solamente en la misma posición o en la misma condición, sino que lo eleva de honor, lo eleva de condición de capacidad. Hicimos una comparación entre Salmo 8, versículo 3, versículo 4, con la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Allí tenemos entonces el acto de la justificación que se da precisamente en la resurrección, el primer día de la resurrección. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar, como dije ya hace unos segundos, el tema de la reconciliación. La reconciliación consiste precisamente en el quinto acto de la salvación y se da también el primer día de la resurrección. Lo vamos a definir ya en unos segundos, pero antes quiero establecer definición de qué es reconciliación. Por el significado cotidiano que todos tenemos acerca de la palabra reconciliación, hemos creído, la gran mayoría, hemos creído que reconciliación tiene que ver con hacer la paz con Dios. Ya el hombre no es enemigo de Dios, ya se estableció la paz. Ya somos del mismo lado, estamos del lado de Dios. Esa es una definición realmente basada en el mismo concepto que la palabra tiene. Pero la reconciliación en realidad es mucho más profunda que eso mismo. Ya no soy enemigo de Dios, ya estamos del lado de Dios. Es mucho más profunda. La reconciliación, y comienzo aquí precisamente, la reconciliación tiene que ver con el acto en Jesús donde el hombre y la mujer son atribuidos con la misma naturaleza de Cristo Jesús. Lo voy a repetir porque entiendo que esta definición nosotros lo tenemos que tener bien claro. Para poder vivir en la reconciliación, yo tengo que saber qué es la reconciliación. No es solamente comprender que ya soy amigo de Dios, que ya no soy enemigo de Dios. No basta con solo esto. ¿Por qué? Porque la reconciliación tiene beneficios que muchos hombres de fe, que muchas mujeres de fe no están disfrutando, y es precisamente porque desconocen en principio qué es y en qué consiste la reconciliación. Repito entonces, la reconciliación es la atribución, es el acto de Dios de atribuirle al hombre justificado, de atribuirle a la mujer justificada la misma naturaleza espiritual de Cristo Jesús. Y hay varios textos que quiero compartir con usted para que tenga el fundamento en las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 4, en el versículo 24, un texto que muchos de nosotros conocemos, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es entonces la reconciliación? La reconciliación es haber adquirido de parte de Dios la misma naturaleza espiritual de Cristo Jesús. Cuando Jesús es resucitado, esa misma naturaleza le es atribuida al hombre justificado. Le es atribuida a la mujer justificada. No es a cualquier persona, no es sencillamente por el hecho de creer. Usted se ha estado dando cuenta que la salvación tiene y cumple con un proceso. En la medida en que el hombre, en la medida en que la mujer va encajando en este proceso, en esa medida va adquiriendo precisamente los beneficios de, en este caso, de la reconciliación, o los beneficios de los actos de la salvación. ¿Qué es entonces la reconciliación? La reconciliación es la atribución de Dios al hombre, la atribución de Dios a la mujer de la misma naturaleza espiritual de Cristo Jesús. ¿No ha leído usted en
en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, que el apóstol dice: amado, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues, ¿a qué se está refiriendo el apóstol con esa declaración? A esto mismo, a la reconciliación. Ya somos hijos de Dios. No es solamente nominalmente, por el sentido de que ya soy parte de una iglesia, que ya soy parte de una congregación. No, es porque he sido atribuido, y la palabra atribuido quiere decir que me ha sido entregada de parte de Dios una constitución, una naturaleza, una sustancia, una esencia semejante a la de Cristo Jesús. Siempre en la primera epístola del apóstol Juan, él establece que el que tiene a Cristo no puede ya más pecar, porque su simiente está en él. Esto es precisamente la reconciliación. El hombre, la mujer justificada, han sido constituidos con la misma naturaleza de Cristo Jesús. De tal forma, oiga bien esto, de tal forma que cuando Dios mira a cada uno de nosotros, no nos está viendo a nosotros, está viendo a Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. Hay otro texto que quiero que revisemos. Hay muchos en realidad, pero he escogido tan solo 3 significativos para que cada uno de nosotros podamos entender este concepto de la reconciliación. Como dije al principio, es un concepto mucho más profundo del que simplemente hemos dicho: ya soy amigo de Dios, ya la enemistad fue quitada. ¿Por qué? Porque hay una constitución física, una constitución espiritual, una constitución genética que transforma la vida de la persona. Vea lo que dice en 1 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 17. Empero, el que se junta con el Señor, un espíritu es. Aquí está todavía mucho más claro. La reconciliación tiene que ver con una transformación espiritual, pero es una transformación genética también. No es solamente la transformación espiritual, sino que hay una transformación en todo sentido de la palabra, una transformación radical, a la cual el apóstol llama una nueva vida. Una nueva vida. ¿En qué consiste la nueva vida? Consiste precisamente en la vida de Cristo Jesús. El siguiente texto que quiero que revisemos está en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y quiero leer en el capítulo 2, en el versículo 15, y dice: empero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y juntamente con este texto, el apóstol en su epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: la justicia de Dios por la fe en Jesús para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿Qué es entonces la reconciliación? La reconciliación es una atribución de una naturaleza. ¿Quién entrega esa naturaleza? Dios entrega esa naturaleza. Dios entrega esa naturaleza al hombre, Dios entrega esa naturaleza a la mujer. Hay una transformación, y es una transformación radical. El hecho de que un hombre de fe, el hecho de que una mujer de fe no sienta nada cuando eso se da, no quiere decir de que no está. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que el Espíritu hace en la vida de cada hombre y de cada mujer. ¿En qué consiste entonces la reconciliación? Y estoy haciendo énfasis
en esto precisamente porque muchos no tenemos un claro entendimiento de lo que es la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es una atribución de la naturaleza de Cristo Jesús. Esto se mira también en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Vea lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Esta es la definición correcta de lo que es la reconciliación. Mi naturaleza fue transformada. Mi naturaleza fue cambiada. No tengo la misma naturaleza. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza heredada por Adán, no tengo la misma naturaleza. Por eso hay ciertos creyentes que dicen y se autodefinen a sí mismos: soy un pecador arrepentido, que en algún momento podría tener cierta lógica para algunos, pero no conforme a la palabra de Dios, porque no va conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la reconciliación es precisamente una transformación. Entonces no te puedes seguir definiendo como un pecador más. No puedes seguirte definiendo como un pecador, porque estás negando el acto de la reconciliación. Se da cuenta que muchas veces nosotros utilizamos definiciones que no necesariamente están fundamentadas en la palabra de Dios. No eres un pecador más. Si has sido reconciliado con el Señor, no eres un pecador. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo Jesús ha sido atribuida al hombre, a la mujer que ha creído. Y esta definición es sumamente importante y tenemos que aprender a caminar por ello, para que entonces podamos recibir los beneficios de la reconciliación, que lo vamos a estudiar en unos segundos. Bien, habíamos dicho que este consiste precisamente en el quinto acto de la salvación. ¿Cuándo se dio? ¿En qué momento? Ya señalé que se dio en el momento de la resurrección, pero vamos a definir, de acuerdo a la palabra, por supuesto, de acuerdo a la palabra, en qué momento preciso es que se dio este acto de la reconciliación. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, quiero revisar el capítulo 20, el versículo 17, y juntamente con este pasaje quiero ir al Evangelio de Lucas, a estudiar el capítulo 24. Voy a repetir. Vamos a hacer una comparación en este momento. La comparación entre Juan capítulo 20, versículo 17, y Lucas capítulo 24, desde el versículo 36 hasta el 39. Voy a comenzar por la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 20. Leo el versículo 17 y pongamos mucha atención al texto para que podamos entender por qué estamos haciendo esta comparación. Versículo 17 dice: le dijo Jesús. Este es el diálogo que se desarrolló entre Jesús y María Magdalena el primer día de la semana, es decir, el mismo día de la resurrección, muy temprano, antes de que el sol hubiese salido. Dice: le dijo Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, me traslado, no pierda por favor el texto de Juan capítulo 20, porque vamos a retornar a él. Vamos a Lucas capítulo 24 y leemos versículo 36 hasta el versículo 39. Leo: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él, Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Note,
Pero él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y nos detenemos aquí por unos segundos. Ambos relatos, Juan capítulo 20, Lucas capítulo 24, corresponden al evento o a los eventos que se desarrollaron el primer día de la semana, es decir, el día que Jesús resucitó. Solamente que el relato de Juan sucedió bien temprano por la mañana, mientras que el relato de Lucas se dio ya terminado el día. Cuando ellos estaban ya cenando, estaban reunidos todos juntos en el aposento alto, que fue el lugar que ellos utilizaron para refugiarse, se dio uno por la mañana, uno por la tarde. Lo que quiero que usted vea es lo siguiente. Cuando Jesús se encuentra con María, María intenta abrazarla, pero Jesús le dice: no me toques. Pero ese mismo día, por la tarde, entrada ya casi la noche, ese mismo día, cuando se presenta ante sus discípulos, 11, porque no se encontraba entre ellos Tomás, ni Judas, aunque el sucesor sí estaba, pero cuando él se presenta ante ellos, les dice: palpad y ved. Por la mañana le dice a María: no me toques. Por la tarde, él les invita a todos a palpar su cuerpo, a tocar su cuerpo. ¿Qué sucedió entonces? Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Leo de nuevo versículo 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese día, después del encuentro con María, Jesús sube a la presencia de Dios. El relato del versículo 17 no corresponde al momento de la ascensión, que se dio 40 días después de su resurrección, citado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. No se está refiriendo Jesús al momento de la ascensión, cuando es ascendido a los cielos. No. Él está hablando precisamente de ese día. Ese día Él subió a la presencia de Dios. Él mismo lo está declarando, el versículo 17. Claro, muchos de nosotros no tenemos o no teníamos conocimiento de eso, y podría ser que más de alguno piense: no, eso como que está fuera de lugar. Pero esto es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Ese día Él subió a la presencia de Dios. Y es allí, en ese momento, cuando se da el quinto acto de la salvación, que consiste en la reconciliación. Alguien podría preguntar: ¿hay más base bíblica para esto? Para poder entender esto que está diciendo. Y yo le digo: sí, hay más base bíblica. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Levítico. Jesús dijo a los discípulos que iban camino a Emaús, esto se encuentra en el capítulo 24 de Lucas. Jesús les dijo de que toda la escritura hablaban de él, la ley, los salmos, los profetas, toda la escritura habla de él. Vean lo que dice en el capítulo 23 de Levítico. Voy a leer versículo 10 hasta el versículo 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia
de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. El día siguiente del sábado es precisamente el primer día de la semana, porque el Shabbat o sábado, Shabbat es el séptimo día. Así es que el primer día de la semana es el día justamente que Jesús resucitó. ¿En qué consiste? Proféticamente, este acto citado en el capítulo 23 de Levítico nos está hablando de la comunión, el establecimiento de la comunión con Dios, de la reconciliación con Dios. Cuando el sacerdote recibía el homer, que es una medida pequeña de medida de volumen de trigo, los primeros frutos, así lo declara la palabra, los primeros frutos, y el sacerdote, el sumo sacerdote, lo mecía delante de la presencia del Señor. Esto fue exactamente lo que Jesús hizo justamente después de haberse encontrado con María Magdalena. Subió como primicias delante de la presencia de Dios. ¿No es eso lo que dice 1 Corintios capítulo 15? Vamos a buscarlo. 1 Corintios, en el capítulo 15, vean lo que dice el versículo 23. Dice, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol está hablando precisamente de Levítico capítulo 23. Cristo Jesús se presentó ese día simultáneamente, escuche bien esto, simultáneamente mientras el sumo sacerdote estaba meciendo, como era la costumbre anual, como era el ritual anual, meciendo el homer, las gavillas, los primeros frutos de la siega, Jesús se estaba presentando delante de la presencia de Dios. Y quiero que leamos una vez más Juan capítulo 20, versículo 17, porque ahora entiendo que le vamos a encontrar sentido a esta palabra. Le dice Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se presentó como las primicias. Y cuando Él se presenta delante del Dios eterno, del Todopoderoso, el que tuvo misericordia de cada uno de nosotros y por su gran amor entregó a su Hijo Jesús, el Cristo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna, ese día, en ese momento, entregó la reconciliación. Quinto acto de la salvación. Entregó la reconciliación, lo cual consiste, repito, y esto es bien importante, lo cual consiste en la atribución de la naturaleza de Cristo Jesús, la coloca en cada uno de los que han sido justificados, cada una de las que han sido justificados. Esta es una obra sobrenatural, esta es una obra gloriosa. Como se está dando cuenta, no solamente es decir, ya no soy enemigo de Dios, ya me constituyen amigo de Dios, pero eso es algo nominal. Va mucho más profundo y mucho más contundente que simplemente haber quitado barreras de enemistad. Ese mismo día otorga la provisión de la reconciliación para todo aquel que había sido justificado, para toda aquella que había sido justificada en Cristo Jesús. Un reconciliado tiene la misma naturaleza de Cristo Jesús. Una reconciliada tiene la misma naturaleza de Cristo Jesús. Voy a usar de nuevo los textos de Primera de Juan. El que tiene a Cristo no puede más pecar, porque su simiente está en Él. Lo estamos entendiendo, porque ha sido reconciliado, le ha sido atribuido, le ha sido entregada la misma naturaleza de Cristo Jesús. Muchos no viven bajo la reconciliación. ¿Por qué? Porque no la entienden, nunca la han entendido,
porque están viviendo bajo unos conceptos religiosos, bajo unos conceptos que tienen que ver con una realización de iglesia que no les permite realmente vivir la reconciliación con Dios. El que es nacido de Dios no peca porque tiene su simiente. Y allí mismo en Primera de Juan también el apóstol dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Por eso, cuando leímos Juan capítulo 4, el versículo 24, que dice que Dios es espíritu y los que a Él se acercan es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios no tiene que ver con cánticos, no tiene que ver con alabanzas, no tiene que ver con la adoración ritual que muchas veces nosotros conocemos. La adoración en espíritu y en verdad tiene que ver con la reconciliación cuando el hombre, cuando la mujer se acercan delante de Dios con la misma naturaleza de Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso, algo sobrenatural. Muchos no están viviendo bajo la reconciliación con Dios. No la están viviendo porque no la conocen, porque no la han entendido, porque nunca han escuchado acerca de eso. Lo único que han escuchado es, ya no eres enemigo de Dios, ya no eres enemiga de Dios. No se trata solamente de algo tan liviano, va mucho más contundente, mucho más profundo, como lo estamos viendo. Ahora, algunos podría ser que todavía estén pensando, pero ¿cómo es posible que Jesús subió ese día y bajó? ¿Por qué? Porque después de haberse encontrado con María Magdalena, subió y ya a la tarde se encuentra con sus discípulos, que ellos estaban reunidos. Vaya por favor a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero mostrarle un texto que de seguro usted ha leído, pero no lo ha entendido hasta este momento. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Voy a leer versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Lo leo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ¿A qué acto se está refiriendo esta palabra? Precisamente a el momento cuando Jesús sube delante de la presencia del Dios eterno, del Dios todopoderoso, ese primer día de la semana, el mismo día que Jesús resucitó. ¿Lo estamos comprendiendo? No se está refiriendo al momento cuando Él ascendió a los cielos 40 días después. Si usted lo lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Jesús todavía permaneció con sus discípulos, dice la palabra, hablándoles acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. 40 días. Así de que el acto de la reconciliación se da justamente después de la resurrección. Ese mismo día, el primer día de la semana, Jesús sube y se presenta como las primicias, cumpliendo la palabra profética contenida en Levítico capítulo 23. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Vamos ahora a revisar en qué consiste vivir con la reconciliación. ¿Cuáles son los beneficios? En otras palabras, ¿cuáles son los beneficios de la reconciliación? Vamos, por favor, a Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero leer en el capítulo 5. En el capítulo 5, el texto que se encuentra entre los versículos 10 y 11. Repito, Romanos capítulo 5, versículos 10 y versículo 11, para que podamos entender beneficios de la reconciliación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La reconciliación, decía, y voy a hacer énfasis en esto, porque es necesario que comencemos a caminar bajo la palabra, bajo lo que la palabra establece, no bajo nuestras ideas, no bajo definiciones filosóficas que muchas veces se han introducido dentro de la iglesia. Hemos recibido la reconciliación, estamos reconciliados con Dios, ya fuimos justificados, ahora somos reconciliados, porque el orden es bien importante. Quiero leer nuevamente el versículo 10. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida. ¿Qué significa? El primer beneficio, aunque ya lo he señalado de forma extraordinaria, el primer beneficio es que tenemos la vida de Cristo Jesús. Primer beneficio, tenemos la vida de Cristo Jesús. Tengo la vida de Cristo Jesús. Le invito para que lo confiese, tengo la vida de Cristo Jesús. Y que comencemos a vivir por esto mismo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ser reconciliados nos otorga a cada uno de nosotros la vida de Cristo Jesús. No está viviendo usted su propia vida. Usted está viviendo conforme la vida de Cristo Jesús. Tiene la capacidad de ello. No es porque alguien se lo quiera proponer. No es porque alguien diga, bueno, yo me voy a esforzar para actuar, para hacer, para pensar, para sentir, para decidir conforme Cristo Jesús lo hacía. No se trata de eso, porque esto no es un esfuerzo humano. La reconciliación no es un esfuerzo humano. La reconciliación es el resultado de algo que Dios contundentemente le entregó al hombre, que Dios le entregó contundentemente a la mujer y que comienzan a vivir precisamente por ello. Todo cambió, todo fue transformado. ¿Por qué? Porque Dios me atribuyó la vida de Cristo Jesús. Primer beneficio, el hombre y la mujer están viviendo la vida de Cristo Jesús. La vida de Cristo Jesús. ¿No fue eso exactamente lo que leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Este es el primer beneficio. Podemos vivir la vida de Cristo Jesús. No es solamente que Dios mira a Cristo Jesús en nosotros, sino que adicionalmente yo puedo vivir la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en el país donde ustedes se encuentran. Porque fácil puede ser en un país donde no hay muchas restricciones, en un país donde no hay muchos obstáculos, en un país donde no hay mucha dificultad, pero donde se está dando la persecución o se está dando las limitaciones, la escasez, la precariedad de la forma de vida o del estilo de vida, bien difícil. Pero es que la vida de Cristo Jesús no depende de las circunstancias. La vida de Cristo Jesús no depende de cuán difícil sea o de cuánta escasez haya o de cuánta persecución se esté desarrollando en el lugar. No depende de eso. La vida de Cristo Jesús es sobrenatural. La vida de Cristo Jesús consiste precisamente en ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el apóstol continúa en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es el esfuerzo humano, no es que yo hoy sí me voy a proponer, ahora sí yo voy a cumplir. No es eso. Es sencillamente, Señor, yo
me acojo a la cruz del Calvario, me acojo a Cristo Jesús, que fue hecho carne y vivió entre nosotros. Me acojo al acto de la transferencia de la condena de muerte que pesaba sobre de mí. Tú me declaraste inocente, tú me justificaste y ahora, Señor, tú me has reconciliado, me has dado la atribución de tu Hijo Jesús sobre la faz de la tierra. Así que, primer beneficio de la reconciliación, vivimos la vida de Cristo Jesús sobre la tierra. Hay otro texto que quiero leer y se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios, vea lo que dice el capítulo 5 también, versículos 18 y 19. Leo versículo 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. De nuevo, el apóstol lo que está diciendo es: estás viviendo la vida de Cristo, o tienes la potestad de vivir la vida de Cristo. Que no quieras vivir la vida de Cristo es otra cosa. Que solamente quieras vivir a tu manera, en realidad ya eso no es la vida de Cristo. En realidad, aunque estés dentro de una iglesia, pero si no quieres vivir la vida de Cristo, en realidad no has llegado ni siquiera a ser un seguidor de Cristo Jesús, mucho menos un discípulo. ¿Por qué? Porque el que viene a mí y no se niega a sí mismo y no toma su cruz y sigue en pos de mí es digno de mí. La vida en Cristo Jesús no consiste en una confesión tan solo, porque eso nos convertiría en seguidores nominales. La vida en Cristo Jesús no es un aceptar mental acerca de lo que Jesús hizo, es la vivencia de la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Dios estaba en Cristo reconciliando a todos aquellos que reconocen y que abrazan precisamente esta salvación tan grande. Así que tenemos primer beneficio de la reconciliación, tenemos la potestad. No hablo ni siquiera de capacidad, hablo de potestad. Tenemos la potestad de vivir la vida de Cristo. Qué honor tan grande que el Señor nos permite. Por eso yo tengo que decir esto, hermanos. Por eso no podemos ni siquiera considerar en que Dios es Dios de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta oportunidad. Porque vamos a ver oportunidades cuando tenemos toda la potestad. Por eso hablo de la palabra potestad, no capacidad, porque capacidad estaríamos remitiendo al esfuerzo humano. Tenemos la potestad de vivir la vida de Cristo. Segundo beneficio, y vamos a ir a Romanos también, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, quiero leer el versículo 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos. Segundo beneficio, somos constituidos en herederos de Dios, coherederos con Cristo. Segundo beneficio, somos constituidos en herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Hay otros textos que es importante que los revisemos. Gálatas
Gálatas capítulo 3, en el versículo 29, vea lo que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Lo leemos de nuevo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Un último texto en Tito, epístola del apóstol Pablo a Tito. Vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No son los únicos textos, pero estos textos nos estaban hablando de una verdad. ¿Cuál es la verdad? Beneficio de la reconciliación, somos constituidos en herederos, coherederos con Cristo, como decía Romanos capítulo 8. Y la pregunta que puede surgir aquí, y es una pregunta válida, pero ¿heredero de qué? ¿Heredero de qué? Aquí en estos textos se nos habló de varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Herederos de las promesas. ¿Se ha dado cuenta usted, se ha encontrado usted con gente que dice: yo recibo esa promesa es para mí, yo alcanzo esa promesa para mí? Las promesas no son para todos. Tengo que decirle, las promesas no son para todos. No solamente por el hecho de que usted encuentra en las Sagradas Escrituras una promesa, usted puede decir: esa promesa es para mí, yo me acojo a esa promesa. Las promesas no son para todos. Las promesas son para los reconciliados. Las promesas son para los reconciliados, para los que están viviendo conforme a la reconciliación, por supuesto. Porque alguien podría decir: yo soy reconciliado, y con ello se podría estar refiriendo a el hecho de que participa de una iglesia. No, porque los actos de la salvación no tienen que ver con una afiliación a iglesia. Y no por el hecho de que estás afiliado a una iglesia o a una congregación, más bien, tienes la garantía de que si no estás viviendo conforme a la reconciliación, en realidad el beneficio no es para esa persona. ¿O no ha leído en Mateo capítulo 7, versos 20, 21, 22, 23, que dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre? Ser reconciliado tiene que ver con vivir bajo la reconciliación. No es estar buscando segunda, tercera, cuarta oportunidad porque yo sé que no puedo. Estás negando lo que la palabra del Señor dice. El que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, no puede más pecar. ¿Por qué? Porque su simiente está en él, porque le fue transferida, atribuida la naturaleza de Cristo Jesús. La misma naturaleza de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces puede pecar, o cómo entonces puede pensar en las posibilidades de incurrir en fallos? ¿Herederos de qué? De las promesas. ¿Herederos de qué? Herederos de la vida eterna. ¿Herederos de qué? Herederos de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque si sois de la fe, simiente de Abraham sois. Y por lo tanto, Abraham lo que hereda es fe. ¿Se está dando cuenta el beneficio que tiene vivir en y por la reconciliación? Herederos de las promesas, herederos de las bendiciones. Si usted va a Deuteronomio capítulo 28, va a encontrar esta palabra y dice: estas bendiciones te alcanzarán. No es que tú vas a ir detrás de ella, no es que tú vas a pelear por ella, no es que tú te vas a esforzar por ella, es que ellas te alcanzarán, porque es el beneficio de la reconciliación. Un último beneficio. Vamos a Efesios
Efesios, en el capítulo 2, quiero leer versículo 14, 15 y 16. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un último beneficio que es importante que nosotros conozcamos, entendamos y vivamos por él, es que Satanás no tiene más jurisdicción en la vida de uno que ha sido reconciliado. Y lo voy a repetir. Satanás no tiene más jurisdicción en la vida de uno que ha sido reconciliado. No tiene más jurisdicción. ¿Por qué? Porque si usted revisa Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Así que no tiene ya jurisdicción sobre uno que ha sido reconciliado. ¿Por qué? Porque el Padre, cuando mira a un reconciliado, ¿a quién ve? A Jesús en él. El Padre, cuando mira a una reconciliada, ¿a quién ve? A Jesús en ella. Porque hemos sido atribuidos con la naturaleza, con la vida de Cristo Jesús. ¿Entiende ahora en qué consiste la reconciliación? No es solamente decir ya no soy enemigo de Dios. Es mucho más profundo. La reconciliación consiste en una atribución. Dios le entrega al hombre, al justificado. Dios le entrega a la mujer justificada. Dios le entrega una naturaleza. Lo reviste de una naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza misma de Cristo Jesús. Estamos viviendo la vida de Cristo Jesús. No es la nuestra, es la vida de Cristo Jesús. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres justificados, podamos caminar conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque eso es lo único que nos puede asegurar. Oiga bien, es lo único que nos puede asegurar que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que la palabra misma establece. Es lo único que nos puede garantizar que nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. En el día de hoy nos hemos expuesto a la enseñanza de la reconciliación. Quinto acto de la salvación. ¿En qué consiste? Consiste en que te ha sido entregada, te ha sido entregado la misma naturaleza de Cristo Jesús. Vives la vida de Cristo Jesús. El enemigo no tiene ya jurisdicción sobre de ti y has sido constituido en heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo, para vivir conforme a las promesas, conforme a las bendiciones, alcanzar la vida eterna, vivir por medio de la fe y los beneficios de no estar más sujeto al pecado. ¿Qué basta entonces? ¿Qué basta entonces? Que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que como hombres y como mujeres de fe nos compete. No es cuestión de sentirlo, no es cuestión de querer ver una transformación, ¿cómo digo? Una transformación que nos impacte en ese momento, porque muchos están buscando eso. No, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ya que la palabra nos ha sido entregada y nuestros ojos han sido abiertos, es importante entonces que asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Tengo la vida de Cristo Jesús, vivo por ella.
Te bendigo. La paz de Cristo Jesús sea contigo. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.